Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos nuevamente a este espacio de razonamiento, de estudio de la escritura, de la Biblia, bajo la perspectiva de las raíces hebreas. Esta forma de estudio busca interiorizar en el pensamiento de manera que podamos encontrar el verdadero sentido de lo escrito. Parecería que está hablando de ciertas cosas la Biblia, pero cuando comenzamos a interiorizar en su mensaje, sumergirnos en ese mensaje, a eso se le conoce como el bautismo. El bautismo que dice, sumérjanse en el nombre, dando a entender como que si tuviéramos que meternos en el agua. Eso es religión, sí, hay que meterse en el agua para recordar que tenemos que sumergirnos en el mundo interior de la sabiduría. Y cuando interpretamos la Biblia de esta forma, entonces nos damos cuenta de que el mensaje es algo que llega directamente en la transformación de nuestra alma. Para esto vamos a iniciar, tenemos un verso en el libro de Primera de Crónicas, cuando en la alegoría hay un encargo del rey David hacia su hijo Salomón. ah, Le da sus recomendaciones para encargarse del reino. Entonces le dice, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Esto naturalmente parece una historia de dos personajes, del personaje afamado, el rey David, que gobernó sobre las 12 tribus de Israel, las tribus cuando estaban unidas y viviendo en el estado de Israel, en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y visualiza que su hijo Salomón, el hombre más sabio de todos, debía construir el templo. La recomendación, el consejo del padre hacia el hijo, como cualquier historia de padre a hijo, un buen consejo dice, reconoce al Dios de tu padre. Pero, ¿quién es el Dios del padre de Salomón? El Dios de David. En otras palabras, en realidad, en lo profundo, hemos dicho que cuando leemos la escritura es nuestro espejo. Es un espejo en el que tenemos que vernos reflejados. Lo que está escrito, que parece estarnos relatando una historia de estos personajes, en este caso David y Salomón, en realidad es mi propia historia. El rey David, acuérdense que está escrito que nosotros somos reinos, somos un pueblo de reyes y sacerdotes, y que a cada uno de nosotros nos va a ser reyes, en el mismo sentido que al rey David. Tenemos que gobernar nuestro propio territorio. ¿Cuál es nuestro propio territorio? Mi propia interioridad, mi propio reino. Tengo que aprender a ser rey de mi propio reino. Y desde luego esto se manifiesta en mi reino alrededor.
que inicia con mi familia. Pero en lo más profundo, la Torá y toda la Biblia entera, de principio a fin, es el espejo en el que tengo que verme reflejado. Por lo tanto, el reconocer al Dios de tu Padre nos debe llevar a encontrar a mi Padre, a nuestros padres, a quienes nos han precedido. ¿Qué debemos hacer para ello? Para ello vamos a recordar el esquema del árbol de la vida, que es siempre nuestra referencia. El árbol de la vida, que está escrito en palabras a lo largo de toda la Biblia. La representación gráfica de este árbol de la vida hecha por los sabios es este modelo bajo el cual se pueden entender todos los principios de la espiritualidad. Esta es mi alma y es también el alma general de toda la humanidad. Y por lo tanto también es la forma simbólica, la forma en que deberíamos acercarnos al Creador. Es decir, no es que el Creador tiene esa forma, pero nos acercamos a través del conocimiento de este aspecto del árbol de la vida. Cuando en el árbol de la vida está descrito, dice, el Dios de tu Padre, el principio Padre es la sabiduría. En hebreo, vamos a poner la palabra hebrea, Ojma, Ojma, que es el principio Padre, la sabiduría. Cuando la escritura dice, reconoce al Dios de tu Padre, está hablando de el Dios de la sabiduría. Recordemos, ¿cuál es el principio de la sabiduría? La Biblia inicia con la palabra en el principio. Y hay otras referencias al principio cuando dice el principio de la sabiduría es el temor al Creador. O el temor, también dice el temor del Creador. De esa forma. No nos metamos ahora en el detalle, pero cuando el verso habla de que Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón, está hablando de este Dios, de este creador que está dentro de cada uno de nosotros. Si seguimos con el desarrollo del árbol de la vida que hemos estado continuamente repitiendo, aquí tenemos el principio madre. El principio madre, que es Binah, principio madre, pero recuerden, es un principio, no es una persona, como estamos acostumbrados a veces a interpretar la Biblia. El principio madre, que es el entendimiento. Es una de las facultades intelectuales del alma. El creador está dentro de nosotros. Ahora, si hay un padre y hay una madre, hay también un hijo. Pero este hijo es el hijo que está en proceso de formación. Y es por eso que el hijo todavía no termina de venir. Y cuando decimos no termina de venir es porque está escrito de esta forma, dice, y estaré
viniendo, me estaré revelando. Cuando entendemos la escritura en la forma literal, entonces estamos esperando y esperaremos para siempre. Pero la revelación de la luz es una revelación que viene desde una chispa chiquita y tiene que ir creciendo, alumbrando. Por eso se trata de la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y una luz no es que hay oscuridad y de pronto se iluminó. Todas las luces en el mundo inician de una chispa chiquita, como en el caso de un niño que aparece por allí, pero luego su luz se va revelando conforme la hora del día va creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, este hijo es el fruto de la sabiduría y el entendimiento que se están juntando. ¿En dónde? En nuestras almas, en nuestra interioridad. Y tiene que irse formando. ¿Para qué? Para revelarse luego en nuestra interioridad aquí. Es decir, se va a revelar en toda nuestra interioridad a lo que llamamos corazón. Esta luz viene a alumbrar nuestra interioridad. Dice, desciende de dónde? De los cielos, desciende de los cielos para venir y hacerse como uno de nosotros aquí en la tierra, ¿sí? Y a alumbrar, a hacer sus milagros. ¿Los milagros de qué? De interconectar nuestras facultades emocionales, que son 7, ¿sí? Interconectarlas todas para cuando hay caminos de interconexión, estas facultades emocionales trabajan en conjunto, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo el potencial que tenemos, juntando las fuerzas internas para transformarnos y ser nuevas personas. Esta luz que viene a alumbrar nuestra interioridad es la que transforma el mundo. A esto, a esta parte interior mundo, se le llama mundo, en hebreo olam, y es mi reino interior, y por eso este reino termina en el final formándose un reinado, lo que se conoce en el hebreo como Malhut, cuando estamos integrando todas nuestras facultades emocionales, unificando nuestras facultades emocionales, porque en la unión está la fuerza. La unión hace la fuerza. La desunión nos perjudica. Cuando desconocemos nuestro potencial, no podemos hacer nada. Estamos desunidos, estamos ciegos, estamos torpes, paralíticos. Y el verdadero milagro es la integración, el habla, el lograr que nuestra interioridad hable su propio lenguaje, el lenguaje del amor, para que hable el lenguaje del arte, de la poesía, del bien decir. El bien decir son las bendiciones. Pero si en lugar del bien decir utilizamos para un mal decir, estamos maldiciendo. ¿Y a quién perjudica el mal decir? Nos perjudica a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos desunimos. Vamos aquí. ah, cuando comenzamos a, cuando comenzamos a maldecir, estamos borrando todo lo que podemos haber construido, ¿sí? Todo lo que está construido en la interioridad mediante la luz, ahora se destruye. Un país se destruye cuando nos destruyen los caminos.
porque ya no podemos comercializar los productos, porque ya nos volvemos enemigos del pueblo vecino, nos independizamos, porque ya no tenemos comunión con la provincia vecina. Ya no dejamos que vengan y vayan hacia ese lugar. Se rompen las relaciones. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con nuestra gran Colombia. Se unificaron varios países, 5 países se unificaron, pero vino alguien y comenzó a desunir y nos pusieron límites. Y ahora los 5 somos débiles. Si hubiéramos sido un solo país, hubiéramos sido más fuertes. Es lo mismo en nuestra interioridad. Si nuestras emociones están desunidas, si no utilizamos el amor para abrazar al miedo, no vamos a corregir nuestro miedo. No vamos a tener misericordia de nosotros mismos y no vamos a aprender a limitarnos en el lado bondadoso nuestro. Todo tiene que tener un equilibrio. Cuando en la Biblia dice, le dice a Salomón que David le dice, reconoce al Dios de tu padre, como si le estuviera diciendo, mira, el Dios que yo tengo, ¿sí? El Dios que yo tengo, tú tienes que también adorarle. En cierto sentido está bien, pero en el sentido profundo es el Dios de la sabiduría, el Dios del entendimiento. Tienes que tú reconocerlo en tu propia interioridad. Tu Padre en sí mismo está dentro de ti. Cuando nosotros aprendemos en la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. No está refiriéndose exactamente a los padres biológicos. Está refiriéndose a la sabiduría acumulada por todas esas fuerzas que nos han venido desde arriba, desde la antigüedad, desde nuestro pasado, nuestros antepasados y todo lo que han puesto en mí, toda la sabiduría y el entendimiento que han puesto en mí las generaciones que me han precedido. ¿Y cómo debo utilizar esto? Esto me sirve para que toda esta luz baje a redimir la fuerza emocional que tengo. Es decir, yo puedo tener inteligencia, pero esa inteligencia tiene que integrarse a mis emociones, darle inteligencia emocional. Y luego esas emociones tienen que darle emoción a mi pensamiento. Cuando unificamos estas dos cosas, entonces yo vengo a ser uno y estaré aprendiendo a hablar el lenguaje interior de mis emociones. Estas son las lenguas que tengo que aprender a hablar. Cuando en la Biblia dice, y hablarán nuevas lenguas. No se trata de idiomas. Las lenguas de mis estados emocionales que tengo que aprender a integrar en mi interioridad, a usar mis emociones con inteligencia, a hacerlas hablar un nuevo lenguaje. ¿Cuál es este nuevo lenguaje? Este nuevo lenguaje inicia con una palabra hebrea. Veamos, está por aquí. Que la vamos a aprender enseguida. Revisemos este pensamiento. El autoconocimiento que dijimos, ver al Padre en mi interioridad, es el conócete a ti mismo, porque cuando me conozco a mí mismo, estoy conociéndole al Creador.
Hemos visto que el Creador está en el árbol de la vida dentro de mí. Y todo este conocimiento en realidad es el mismo conocimiento antiguo de los sabios, sin importar su visión del mundo, ellos encontraron algo común. Y este algo común es el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos. En la antigua Delfos estaba escrito en el altar del oráculo de Apolo. Apolo era uno de los dioses de la antigua Grecia y decía estas palabras: conócete a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia respecto de lo que estamos aprendiendo aquí en la visión hebrea? Desde aquella época, la cultura secular occidental ha considerado el autoconocimiento como la gema de la corona del propósito humano. La gema significa la perla, lo más precioso del conocimiento del propósito humano. La Torá, de una forma algo diferente, pero diciendo en realidad lo mismo, dice: conoce al Dios de tu Padre, sírvelo a Él con todo tu corazón y el deseo de tu alma, como hemos visto ahí. Y también tienes que saber ante quién estás parado. Lógicamente que esto nos daría la idea de una imagen de un ser creador, que es el que como que está fuera de mí y que hizo todo y que ah, tiene una imagen, ¿sí? Y que fue el Dios de mi padre y que yo tengo que también servirlo con todo mi corazón. Pero en realidad es lo mismo. Dentro del esquema de la Torah, el propósito del hombre es conocer a Dios, como si fuera este ser. Pero este ser en realidad está dentro de mí. Hemos visto, el árbol de la vida mío es también similar al árbol de la vida del Creador. El Creador está dentro de mí en este árbol de la vida. El principio Padre, el principio Madre y el principio Hijo están dentro de mí, que son la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que tiene que redimir mis facultades emocionales. Entonces, conocer al Creador es también conocernos a nosotros mismos, porque el Creador es infinito, pero yo estoy sumergido en el infinito. Si el Creador es un gran queso, yo soy una miga de queso, y esa miga de queso sabe a queso. Y por lo tanto, conociendo esa pequeña miga, su sabor, su textura, el color, me darán la idea del creador. Esta es la gran paradoja. Conocer al creador inicia por conocerme a mí mismo. Por eso, toda la Torá se resume en una. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el apóstol Pablo lo resume y dice: toda la ley se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, el conocernos a nosotros mismos es también conocer al Creador. Pero hay algo más profundo y paradójico todavía respecto de esto, cuando dice: mas yo os digo, perdón, la parte anterior dice: habéis oído, ama a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aunque dice solo habéis oído, porque no está escrito.
Habéis oído, ama a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amarás a tu enemigo. ¿Quién es mi enemigo? ¿Mi prójimo? Está escrito que mi enemigo es el diablo, o al menos le llamaron así. Siempre en el Nuevo Testamento aparece como el enemigo el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y si tenemos que amar a mi enemigo, ¿no tenemos también que amar a Satanás? Desde la perspectiva hebrea, esta paradoja se da en el sentido de que el enemigo está dentro de mí también. El creador está dentro de mí, pero el enemigo también está dentro de mí. Es como esa vocecita que me dice, así debes hacer, y esta otra que dice, no, no lo hagas. Es mejor de esta forma. Es decir, en la escritura, todas estas paradojas son posibles, pero si nos quedamos en el nivel literal, vamos a estar, a desconocer el verdadero sentido de la escritura. El verdadero sentido va más allá, nos pone en ciertas paradojas y luego iremos desarrollando estos elementos, estos pensamientos de aquí, que tienen que ver con la transformación psicológica de mis emociones. ¿Quién es sabio? Quien aprende de toda persona. Tenemos que estar dispuestos a aprender inclusive de los que parecerían ser los más humildes. Si no tenemos la disposición de aprender, no podríamos en realidad alcanzar la sabiduría. ¿Quién es valiente? Quien conquista su instinto. Es decir, otra vez, el conocimiento de Dios pasa por el dominio propio. Cuando inteligentemente puedo conquistar mis instintos. Eso es como en la Biblia el instinto está puesto en una figura de un caballo. Cuando puedo montar un caballo y no pierdo los estribos, es porque he aprendido a dominar al caballo, a montarlo, es porque he aprendido a dominar mis instintos. Es decir, si yo estoy cabalgando sobre mi caballo, mis instintos, y los he podido dominar porque los puedo guiar hacia donde yo quiero. Y cuando los puedo guiar, entonces puedo llegar lejos, puedo disfrutar del paisaje. ¿Quién es rico? Quien se alegra con su porción. ¿De qué se trata la riqueza? En la Torah, en la Biblia, la riqueza se trata de estar alegre, alegre con lo que tengo, estar completamente satisfecho. No importa lo que tengo, pero tengo que aprender a alegrarme. Todos los estados de paz, tranquilidad y armonía pasan por la alegría. No hay nada que, eh, que no esté ligado a la alegría. Cuando estoy en tristeza, en depresión, estoy hundido en mis pensamientos, tengo que entrar a corregirlos con sabiduría, con alegría, insertando alegría en mis pensamientos, insertando alegría en mis emociones, porque el único estado de paz y redención es la alegría. ¿Quién es honorable? Si alguien piensa que debemos ser honorables, ¿quién es honorable? Quien honra a todas las criaturas. No hay nada que esté puesto para mal. En realidad, todo está puesto para bien. Todo necesita ser honrado. La naturaleza, todas las personas necesitan una actitud mía de honra hacia los demás.
Es la única forma de construir un modelo de armonía y paz en el mundo. Ahora, aquí voy a poner una palabra que es la que nos ayuda a, y creo que mejor debería poner la escritura que tiene el mensaje interno, que tenemos que romper esas imágenes. La Torah no es un cuento de cosas increíbles ni nada por el estilo. La Torah sí es un cuento que relata historias de nuestra espiritualidad. Y para ello, por ejemplo, nos vamos a una famosa profecía, algo que muchos dan crédito para decir que aquí está am, una razón por la que debemos creer en carros de fuego, en cosas más allá de lo que nosotros conocemos. Hay algunos que en estos pasajes como estos, como el arrebatamiento de Elías hacia el cielo en un carro de fuego, por ejemplo, eh, interpretan esto en la forma literal, que hubo un carro efectivamente como un carro extraterrestre que se lo llevó a Elías. Pero la Torá y la Biblia entera hablan en forma alegórica de procesos espirituales. Y por ejemplo aquí, cuando habla de la gloria del Señor, dándonos a entender, ya nos dieron una imagen de el creador que era un ser que tiene una forma nuestra, porque nosotros somos la imagen y semejanza de él, pero siempre tenemos que llegar al punto en destruir la imagen. ¿Por qué? Porque está escrito que no debemos hacernos imagen de él. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni acá abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, de las aguas y de todo lo que existe. Hablando de las cosas espirituales. Y por lo tanto, esta descripción de la gloria del Señor, que parece describir esta forma del Creador, y dice de la siguiente manera: miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Vamos a indagar un poquito en las palabras hebreas. Y en otra versión dice: y miré y aquí un viento tempestuoso venía del Aquilón, una gran nube con un fuego envolvente y en alrededor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Fíjense las diferencias que hay de traducción a traducción. Pero sin embargo, esta traducción que me la tomo como referencia porque aquí aparecen las palabras originales hebreas. Cuando dice, y en medio del fuego, una cosa que parecía como de ámbar, entonces nos da la idea de que hay algo extraño que no lo puedo explicar. ¿Sí? En medio del fuego es una cosa muy brillante, como esos carros de los extraterrestres que vienen muy brillantes y refulgentes, y entonces del medio hay algo, una cosa que parece como de ámbar. No sé cómo describirla en mis palabras. Hace 3000 años atrás, 2000 y pico de años atrás del profeta Ezequiel. Y esta palabra que utiliza es hashmal, para describir en hebreo que esto que fue traducido como parece como de ámbar. ¿Qué es hashmal? Cuando la Biblia habla, hemos dicho, tenemos que interpretarlo no en el nivel literal, sino en el nivel profundo, en el nivel alegórico.
¿Qué significa? Primero comencemos. Aquí está la palabra hashmal y le vamos a agrandar para poderla ver mejor. ¿Sí? Hashmal. Entonces, cuando está escrita esta palabra, hashmal, ¿qué interpretaciones le podemos dar? Esta palabra es una palabra muy interesante, pero que tiene que ser eh, estudiada desde las raíces de cómo está compuesta esta palabra para saber cuál es su significado. Pero yo puedo, por ejemplo, dividir esta palabra en dos. La primera parte hash y luego mal. Vamos a escribir la fonética aquí, hash mal. Entonces también tengo que dividir hash y mal. ¿Qué es hash mal? Esta palabra que parece como de ámbar, como electricidad refulgente, etcétera, está compuesta de dos palabras. La primera, hash, que significa silencio, y mal, que significa habla. Entonces, ¿en dónde está la magia? ¿En dónde está esta electricidad de la que habla el profeta para describir la gloria de Dios? La gloria del Creador, que el Creador está ¿en dónde? Está en mi interior. Y para yo poder encontrar a este Creador, tengo que ejecutar una cosa hermosísima llamada el silencio y el habla. Cuando nosotros hablamos, como por ejemplo en este momento, hago una pausa y hay un silencio. Y luego hay palabras. Cuando yo voy a hablar, tengo que entrar en mis pensamientos, entrar en el silencio, entrar a encontrar todo ese bagaje de conocimientos al que se le llama Padre. Acuérdense que el verso decía, tienes que reconocer al Dios de tu Padre. ¿En dónde está tu Padre? Aquí, en la sabiduría. Y en esa sabiduría tengo que encontrar, primero con una pausa de silencio, encontrar la sabiduría que luego tengo que formarla. Al darle forma, aparecerá como habla. Esa es la magia. Esa es la electricidad del habla. Cuando nosotros ejecutamos adecuadamente el proceso del habla que está expresado en dónde, en el mismo nombre del Creador. Acuérdense que había que sumergirnos en el nombre, a lo que en la terminología le llamó bautícense en el nombre. Esto es sumergirse en el nombre de Yud, Hei, Baf, Hei. Sumergirnos en el nombre significa entrar en el proceso del silencio, que está representado por la letra Yud, una letra chiquita, una letra que está flotando, flotando en el aire, flotando en el pensamiento, flotando arriba, flotando en el inicio. El inicio de la sabiduría. Recuerden que dice el verso, el principio de la sabiduría es que el temor de el nombre. Entonces, el temor inicia por el silencio. Es decir, tengo que aprender a tener reverencia por mi pensamiento, por lo que he aprendido a lo largo de mi vida, lo que mis padres y mis padres de mis padres han dejado y han puesto grabado en mí. Eso es reconocer al Dios de mi padre.
encontrar esa sabiduría en mí, está grabada dentro de mí. Entonces, esa sabiduría que la encuentro en mis padres tiene que comenzar a poner los pies sobre la tierra en mi pensamiento, ordenar, eso es la inteligencia, ordenar esa sabiduría, encontrar las referencias, comenzar a ordenarlas y una vez que están listas, descender, descender desde aquí hacia la emoción para que cuando yo hable, ahora hable impregnado de sabiduría, la sabiduría que encontré aquí, y también impregnado de la luz del conocimiento, al descender de los cielos de impregnar de emoción a mis palabras, entonces yo puedo hablar el lujo del habla, hablar la electricidad, hablar el poema, hablar las palabras buenas, porque las palabras buenas alegran, como está dicho por el mismo sabio Salomón. La palabra buena alegra al ser humano. Entonces, el secreto de conocer a Dios es el secreto de aprender a hablar, aprender el silencio para profundizar en mis pensamientos que luego se deberán manifestar en el habla, en un habla emocionada, pero en un habla inteligente, porque está representando la unificación de la inteligencia y de la emoción. A esto, las historias bíblicas le llamaron, a este silencio le llamaron Lea, perdón, vamos a poner los nombres correctos. Lea, que es la primera esposa de Jacob, y a esta otra, al habla, le llamaron Rachel. ¿Con quién tuvo que casarse primero Jacob? Con Lea. ¿Por qué? Porque su suegro le tendió una trampa y le regaló la primera hija. Dijo, no, la costumbre aquí no es dar a la segunda primero. La costumbre aquí es, a la primera hija tiene que casarse, tiene que irse primero, porque no me voy a quedar con la primera hija sin casarse. Una historia que envuelve conocimiento. Una historia literal que parece absurda, aunque qué bueno que le regalen una esposa adicional. Solo tenía que esperar una semana y se casaba con la que quería. Pero lo que está diciendo la historia en la profundidad es, este equivale, Lea equivale al silencio del pensamiento. Piensa primero, antes de hablar. Entonces, si te gusta Rachel, te gusta hablar, tranquilo, vas a poder hacerlo, pero primero profundiza en tus pensamientos. Entonces, la magia, el secreto, la belleza del famoso profeta que describe la gloria de Dios, está describiendo esa gloria ¿en dónde? En mi propia interioridad. Cuando encontramos al Creador en nuestra propia interioridad, entonces estamos conociéndole a Él porque nos estamos conociendo a nosotros mismos. Porque el mandato, recuerden que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Es decir, para yo poder conocerle
amarle al prójimo, tengo que amarme a mí mismo, pero para amarme a mí mismo, tengo que conocerme a mí mismo, porque nadie puede amar a quien no conoce. Entonces, para amarme a mí mismo, me tengo que conocer. Y conociéndome a mí, puedo amar al prójimo. Y amando al prójimo, entonces podré amar a Dios. Toda la filosofía, todo el pensamiento sabio de toda la historia radica en el autoconocimiento, que es el autoconocimiento que también está expresado en la Biblia, pero que está expresado con historias como para no olvidarnos. Eso es lo interesante, eso es lo bonito